en tu celular, ¿ya? ¿Cómo están? Buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, estoy terminando de enviar el enlace a algunos de sus compañeros vía WhatsApp, que recién se han matriculado y todavía no tienen usuario y contraseña. Les rogaría, por favor, un poquito de paciencia para ellos y en unos minutitos arrancamos, por favor, nuestra clase. Mientras, los que ya han ingresado, por favor, les pido que anoten su nombre completo en el chat de la aplicación para que puedan registrar su asistencia. Buenas noches a los que acaban de ingresar. Por favor, mientras terminan de ingresar sus compañeros, les pediría que vayan anotando su nombre eh, en el chat de la aplicación para que yo pueda estar registrando su asistencia mientras terminan de ingresar.
¿Cómo están? Bienvenidos a los que recién han ingresado a la clase. Por favor, estén escribiendo su nombre en el chat de la aplicación. Un poquito de paciencia, están terminando de ingresar sus compañeros a la clase. A ver, el sistema que se tenía. Doctora, Sí, buenas noches. buenas noches, Doc. Al grupo de la tarde, el grupo 2 no les ha enviado por la plataforma el link de la clase. Es que ahora solo hay este grupo. Es que como todavía no han separado en la plataforma, no les llega a ellos el link de la clase. Muchos de tus compañeros de la tarde me han estado escribiendo y uno por uno les he estado enviando, Mariel, pero ahora, si ahorita estás en algún grupo con ellos, por favor, te rogaría encarecidamente de que me envíe, les digas que por favor me escriban por WhatsApp y yo los voy a ir enviando. Por favor, Mariel, te rogaría. Sí, doctora. Gracias. No, gracias a ti. Bien, vamos a empezar mientras grupo ya es prudente que empecemos. Ya el resto de sus compañeros pues van a ir ingresando como lo siguen haciendo hasta ahora. Bueno, hemos avanzado en nuestra primera unidad temática sobre los rasgos generales de lo que es pues de lo que es el derecho procesal constitucional, un poquito retomando algunos conceptos de lo que han visto en derecho constitucional para, para saber cómo es que vamos a aplicar esto a nuestra materia. Hay algo que les he ido diciendo desde un principio y es que les hablaba sobre lo que es el control de constitucionalidad. Y es que también les iba diciendo casi a diario que, o bueno, mejor dicho, en todas nuestras clases, de que pues el control de constitucionalidad es básicamente el objeto de estudio de esta nuestra materia. Y es en ese sentido, pues, de que ahora quiero que veamos qué es el control de constitucionalidad. Ya a grandes rasgos les he dicho que es esa actividad por la cual o que tiene por objeto verificar que toda la actividad
estatal, de los particulares gobernados esté siendo realizada desde y conforme con la Constitución. Sin embargo, es muy importante conocer más profundamente esto, porque hay distintas teorías, distintos sistemas, y es importante para saber cuál es el sistema y cómo se ejerce este control de constitucionalidad en Bolivia, porque no hay un modelo, o bueno, al menos en Latinoamérica, no hay un modelo puro sobre el sistema del control de constitucionalidad. En esta unidad temática vamos a hablar, como lo ven ahorita en pantallas, del sistema kelseniano o concentrado de control de constitucionalidad y el sistema difuso de control de constitucionalidad. Así titula nuestro tema. Para ello, sin embargo, yo quiero aclarar lo siguiente. Estos dos sistemas, porque estamos hablando de dos, uno que se llama kelseniano, cuyo otro nombre, kelseniano, gracias a su autor, Hans Kelsen, otro nombre que también tiene es el sistema europeo y otro nombre que también tiene es el sistema concentrado. Según la doctrina del derecho constitucional, es conocido por esos tres nombres. Y el otro es el sistema difuso de control de constitucionalidad, que se llama también de la revisión judicial o llamado también americano. Ambos sistemas pertenecen a otro sistema un poco más grande que se llama el sistema jurisdiccional de control de constitucionalidad. Y es que hay dos grandes sistemas, bueno, hasta un tercero que es mixto, pero no muy común, pero dos grandes que son el sistema político de control de constitucionalidad y el sistema jurisdiccional de control de constitucionalidad. Y estos dos sistemas, el kelseniano, llamado también europeo, llamado también concentrado, y el difuso, llamado también americano, llamado también de la revisión judicial, estos dos pertenecen al sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad. Igual lo avanzamos más profundamente, pero quiero arrancar con esa aclaración. Entonces, ¿qué son los sistemas de control de, perdón? ¿Qué son los sistemas de control de constitucionalidad con eso, con todo lo que les he ido pues conversando? A ver, lo que les decía. Clásicamente, según la teoría del derecho constitucional, y en realidad clásicamente, hay dos grandes sistemas de control de constitucionalidad. Uno, el político, y otro, el jurisdiccional. Político, ¿por qué? Porque se encomienda a un órgano de naturaleza política. Generalmente, este órgano de naturaleza política es el órgano legislativo en los países que se manejan por este sistema, mayormente europeos. En cambio, cuando hablamos de un sistema de control jurisdiccional, estamos hablando pues de un órgano o de un sistema en el que se trata de que se somete pues ante un tribunal o ante una autoridad judicial, por decirlo así, o un tribunal, el control de constitucionalidad. Como pueden ver, de acuerdo a su nombre, es que tiene que ver, o es un órgano de naturaleza político, por lo general un órgano de poder constituido, sobre todo el legislativo, o en su caso, si hablamos de jurisdiccional, estamos hablando de o jueces o tribunales, o un órgano más independiente. Entonces, clásicamente hay dos sistemas, el sistema de control político y el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad. Hay muchos más, eso más les quiero aclarar, por favor. Hay muchos otros sistemas de control de constitucionalidad. Van a ver, según el momento, hay preventivos, separador, mixto, por vía de acción, por vía de excepción, pero no quiero cargarlos con ellos, sino para enfocar en el objeto de nuestro estudio, y además porque en el mundo en realidad priman estos dos. Bueno, hay un mixto en Francia, pero estos dos priman, es lo que me interesa que entienda. Ahora, lo que les decía hace rato, dentro del sistema de control jurisdiccional
encontramos a su vez 2. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? Perdón, chicos, aquí hago una pausita. Les voy a enviar el link a una de sus compañeras que me está escribiendo. En un momento compartimos. Espero que mis mensajes no se estén viendo. Bueno, les decía, dentro del sistema de control jurisdiccional tenemos 2 modelos. El modelo el modelo de control jurisdiccional difuso, que se llama también de la revisión judicial, o si lo hablamos por el lugar, es el americano. Y por otra parte, el modelo de control de constitucionalidad jurisdiccional, el europeo, llamado también concentrado o llamado también kelseniano. Para no confundirnos, porque parece medio trabalengua, que les aseguro que de aquí a la larga ya lo van a dominar muy bien. De hecho, muchos ya, bueno, yo sé que ahorita ya me están entendiendo, pero para no confundirnos, solo vamos a hablar de 2 denominativos. O vamos a decir modelo americano o modelo europeo. Pero ambos, les reitero, pertenecen al control jurisdiccional de constitucionalidad, no al político. Entonces, poquito retomando, sin ánimo de ser muy repetitiva, pero sí para puntualizar. En cuanto a sistemas de control de constitucionalidad, hay 2 principales. Un sistema de control político y un sistema de control jurisdiccional. Y dentro de este sistema de control jurisdiccional encontramos a su vez 2, que es el objeto de estudio de esta unidad temática. El modelo de control americano y el modelo de control europeo. Y nuevamente les aclaro, el modelo de control americano se llama también difuso o también de la revisión judicial. Y en cambio, el modelo europeo se llama también kelseniano o concentrado. Pero todo esto, ¿qué es control de constitucionalidad? ¿Qué vamos a entender por control de constitucionalidad? Ya a grandes rasgos un poquito les iba mencionando de qué trata, qué significa, pero es necesario que nosotros podamos pues precisar. A ver, como lo ven en pantallas, ahí tenemos un concepto sobre lo que es el sistema de control o por lo que es el control de constitucionalidad. Y es que el control de constitucionalidad es la acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la cual debe ser acatada, cumplida por todos los órganos de poder público, gobernantes y gobernados, y aplicada con preferencia a las leyes, decretos y resoluciones. Quedémonos con esto. Es la acción política o jurisdiccional. Puede ser política o jurisdiccional de acuerdo al sistema. Como hace rato les decía, hay sistema político y hay un sistema jurisdiccional. Pero ¿cuál es el objeto más allá del sistema que se está aplicando? Es garantizar la primacía de la Constitución. Hay conceptos de varios autores, muchísimos conceptos, con el profesor Víctor Ortecho, profesor peruano, que nos dice que el control de constitucionalidad es el conjunto de procedimientos, tanto políticos como jurisdiccionales, destinados a defender la constitucionalidad, entendiendo por constitucionalidad la plena vigencia de la Constitución respecto a las normas constitucionales. También tenemos al tratadista Maurice Duverger, que nos dice que se llama control de constitucionalidad de las leyes, a una operación de verificación que debe conducir normalmente a la anulación o la no aplicación de la ley cuando es contraria a una disposición constitucional. Pero quiero que se entienda entonces esto, que es la acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución. Sobre este punto, bueno, también es necesario aclarar que según la doctrina del derecho procesal constitucional, que es lo que nosotros estamos viendo, no se reduce al ámbito normativo. Y esto quiero aclararlo a raíz del concepto que nos da el tratadista Maurice Duverger, que ahorita lo están viendo, porque nos dice, él se llama control de constitucionalidad de las leyes, la operación de verificación, la anulación o no aplicación de la ley.
y es que hoy en día, y según la doctrina del derecho procesal constitucional, el control de constitucionalidad no se reduce solamente a las leyes, es decir, al control normativo, no, sino a varios ámbitos, el de las competencias de los órganos de poder, sus facultades. Ahora que hemos avanzado con ustedes bastante derechos humanos, con muchos de ustedes, también abarca pues el tutelar, es decir, el de proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Entonces, es importante aclarar aquello, que ustedes van a ver incluso textos de tratadistas bolivianos, doctor Pablo del Misaki, del doctor Ciro Félix Trigo, que son bastante antiguos, no antiguos, sino clásicos, y que, bueno, en su momento sí, el sistema de control de constitucionalidad como que acaparaba más, sobre todo, a verificar la compatibilidad de la Constitución con las leyes, no tanto así de las competencias, ni menos de los derechos humanos. No, los que han avanzado conmigo en la materia de derechos humanos, cuando hemos avanzado cómo ha sido el desarrollo de los derechos humanos, se dan cuenta que no es tan antiguo. Es más, los derechos humanos como ciencia recién ha empezado, como ciencia parte del derecho, a desarrollarse mediados del siglo XX, básicamente post Segunda Guerra Mundial. De manera de que si ustedes revisan algún texto clásico, van a encontrar que el control de constitucionalidad habla sobre aquel que se ejerce sobre las leyes, pero hoy en día no abarca solo el ámbito normativo, sino también el competencial, es decir, sobre el ejercicio del poder político, y también el tutelar, es decir, respecto a la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas. Y aquí quiero repasar algo que, bueno, no es parte de la unidad temática, pero sí me parece muy, muy importante y quiero tocarlo ahora porque considero que es el momento preciso para hablar y enfocando un poquito lo que es nuestro texto constitucional, es decir, nuestra Constitución boliviana. Para hablar del control de constitucionalidad es importante que entendamos dos principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución. ¿Recuerdan qué son los principios fundamentales? Lo repasamos en la primera unidad temática. Son aquellos criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización y el funcionamiento del Estado. Y cuando hablamos sobre el control de constitucionalidad, hay dos principios claves que debemos tener en cuenta que se encuentran en nuestra Constitución boliviana. Con precisión en el artículo 410. Y estoy hablando del principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa. Dos principios claves para que entendamos el control de constitucionalidad y sobre todo enfocado en nuestro país. ¿Qué significa el principio de supremacía constitucional? Significa pues de que significa que en el orden jurídico político del Estado, este Estado está estructurado, mejor dicho, sobre la base del imperio de la Constitución. Una Constitución que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Además, si hablamos en un ámbito político, este principio de supremacía constitucional se constituye en la fuente de legitimación del poder político. La Constitución es el modo y forma en que debe, o determina, mejor dicho, el modo y forma en que debe ser organizado el Estado, es decir, regula el sistema constitucional. Entonces, al ser norma fundamental, suprema y fundamental, pues tiene primacía, no solamente respecto a las leyes, sino sobre todo acto político. Entonces, eso quiere decir el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, también les estaba hablando de un segundo principio. ¿Cuál es el segundo principio que les decía? El principio de jerarquía normativa. ¿Y a qué se refiere este principio de jerarquía normativa que también está consagrado en nuestro artículo 410 de la Constitución? El principio de jerarquía normativa supone la concurrencia, o mejor dicho, consiste en que la estructura jurídica del Estado
se basa sobre criterios de niveles jerárquicos. Es decir, existen normas jerárquicamente superiores a otras. Es decir, todo Estado tiene un ordenamiento jurídico, lo que es mal llamado pirámide de Kelsen. No es correcto denominarlo así. Lo correcto es decir, jerarquía normativa. Y esto pues significa de que todas las leyes están ordenadas jerárquicamente, de manera que una ley es superior a la otra. Y esto tiene mucho que ver con este otro principio que hablábamos hace unos momentos, porque en este ordenamiento jurídico existe una norma suprema llamada Constitución. Es decir, dentro de este ordenamiento jurídico está encabezando como norma suprema la Constitución política del Estado. Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta estos dos principios fundamentales durante todo nuestro semestre. Ahora bien, hablemos entonces sobre algunas teorías que sustentan el sistema de control jurisdiccional. Deme un minuto, voy a añadir a sus compañeros últimos que me estaban escribiendo. Un cachito. Ya. Los que han ingresado, por favor, chicos, no se olviden escribir su nombre completo en el chat de la aplicación para que pueda registrar su asistencia. Teorías que sustentan los sistemas de control de constitucionalidad. Hablemos sobre el control jurisdiccional de constitucionalidad. Nuevamente les reitero, dos grandes teorías o sistemas. Tenemos el sistema político y el sistema jurisdiccional. Ahorita hablemos del sistema jurisdiccional. Es aquel en el que la labor de control de constitucionalidad está encomendada a un organismo jurisdiccional, es decir, un órgano que está dotado de jurisdicción y competencia. Me acuerdo que con ambos grupos que ahorita se han fusionado, en algún momento hemos hablado qué es jurisdicción y qué es competencia. Si no, bueno, si están llevando la materia procesal, alguna materia procesal, les recomiendo leer el artículo 11 de la ley del órgano judicial. Pero ahorita lo vamos a repasar si es que no se acuerdan conmigo. El punto es de que dentro de este sistema de control jurisdiccional se encomienda esta labor de control de constitucionalidad a un órgano que está dotado de jurisdicción y competencia. Generalmente, bueno, y que tiene una configuración procesal autónoma, es decir, es independiente. Según la doctrina del derecho procesal constitucional, este sistema se divide en dos, lo que les decía, el americano y el europeo. El americano, que se llama también de la revisión judicial o llamado también difuso, y el modelo europeo llamado también kelseniano o llamado también concentrado. El modelo de control de constitucionalidad europeo o kelseniano, conocido también por la doctrina como control jurisdiccional concentrado. Según el profesor español Francisco Fernández Segado, este modelo europeo o kelseniano de control de constitucionalidad se caracteriza porque otorga a un organismo especializado esta tarea. Un organismo que se puede llamar Corte Constitucional o Corte Federal Constitucional o puede llamarse Tribunal Constitucional, es decir, un solo organismo. Tiene, como diría este profesor, solo un órgano el monopolio, es decir, la facultad exclusiva de ejercer este control de constitucionalidad. Entonces, cuando ustedes, por de ahí su nombre, europeo, bueno, europeo porque es proveniente de Europa, kelseniano por su autor, pero concentrado, ¿por qué?
porque precisamente está hablando de que es a un solo órgano. Y van a entender más esto cuando hablemos del otro sistema, que es el difuso o el americano. Pero hablando del concentrado, como su nombre lo dice, el control de constitucionalidad se encomienda a un órgano especializado en el que se concentra esa tarea de realizar el control de constitucionalidad. Tiene las siguientes características este modelo. Primero, que como les decía, este control de constitucionalidad está encomendado a un órgano especializado. Un órgano que puede llamarse Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Tribunal de Garantías, dependiendo el país. Puede variar el nombre, pero ¿cuál es la esencia? De que se encomienda a un solo órgano. Por otra parte, el procedimiento de control de constitucionalidad, bueno, esto lo van a entender cuando vayamos avanzando nuestros siguientes temas, pero una característica sí que hay que destacar de este sistema es que el procedimiento de control de constitucionalidad se inicia mediante un ejercicio de una acción de inconstitucionalidad. Esto quiere decir un procedimiento de impugnación directa. Esta característica la van a entender más cuando hablemos sobre las acciones de inconstitucionalidad. Otra característica de este modelo europeo o concentrado es que establece la legitimación de determinados órganos para recurrir a la acción directa de inconstitucionalidad. Es decir, se reconoce solamente la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad a determinadas personas o, en su caso, autoridades. Algo de eso todavía lo tenemos. Y por eso les decía, cuando veamos los temas posteriores van a entender, pero un poquito me adelanto para que no quede suelto. Cuando hablamos de acción de inconstitucionalidad, estamos hablando de un control normativo sobre las leyes, es decir, verificar que una ley, una norma sea compatible con la Constitución. Y eso se llama control de constitucionalidad en el ámbito normativo, porque se realiza sobre las normas. Y algo muy propio de este sistema es que pues esta acción de inconstitucionalidad se reconoce como legitimación activa, es decir, aquella facultad para que pueda interponer este tipo de acción a determinadas autoridades o algunas personas particulares, pero con muy, muy determinadas características. Entonces, eso es otra característica de este sistema. Y dada esta tarea de inconstitucionalidad, cuando se realiza, cuando se resuelve esta acción, tiene carácter o efecto general, llamado también erga omnes, es decir, afecta a todos, no solamente a las partes que intervienen en este proceso o en esta acción, sino a todos. Si algo ha decidido esta corte, no solamente va a ser o el resultado, la consecuencia de esa determinación va a ser vinculante a las partes dentro de un proceso, sino a todos. Es decir, si hablamos de un Estado, a todos los del Estado. Y algo de eso pasa pues también cuando ejercemos el control, un poquito para que entiendan, cuando se plantea una acción de inconstitucionalidad. Ustedes saben que, bueno, una ley nacional pues regula para todos. Y si por alguna razón, por ejemplo, una ley es impugnada, se tramita su inconstitucionalidad, y si el Tribunal Constitucional, en el caso boliviano, resuelve estableciendo que esa ley es contraria a la Constitución, por lo tanto hay que derogarla, en su caso abrogarla, pues nos afecta a todos, porque es una ley, no se va a decir, bueno, esta ley no se va a aplicar a solamente las partes involucradas en un determinado proceso, no, sino que si se expulsa, todos los habitantes del Estado, pues ya no podemos aplicar esa ley. A eso se refiere, son las decisiones dentro de este modelo de control de constitucionalidad, son de carácter general o llamada también erga omnes, quiere decir, no afecta solamente a las partes involucradas, sino a todos. Entonces, esas son las características. Pero en resumen, ¿qué es lo que quiero que entiendan dentro de este proceso, de este modelo? Primero, de que la tarea del control de constitucionalidad se encomienda a un órgano especializado. Llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, no importa el denominativo, pero es un órgano. Por otra parte, se establece
ahí se reconoce la legitimación activa, es decir, esa facultad de someter a un juicio de constitucionalidad algún acto o alguna ley solo a determinadas autoridades o determinadas personas. Y por otra parte, las decisiones que asuma este órgano concentrado tienen carácter general, o llamado también erga omnes, es decir, afecta a todos. Características contrarias en gran parte a lo que es el modelo americano, o llamado también difuso, o de la revisión judicial. Grupo, aquí por favor voy a hacer una pausa antes de hablar de este modelo. Me quedan 3 minutos antes de que se corte la aplicación, pero no quisiera que me corte a media explicación. Aquí hago una pausita, denme por favor unos 5 minutitos hasta que grabe esta primera parte y les envío el enlace tanto por plataforma como por WhatsApp a los que me han escrito.